Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por permitirnos otra noche entrar a la privacidad de vuestro hogar. Estamos en la víspera de la semana más importante de nuestro calendario espiritual y espero que estemos viviéndola, preparándonos para un mayor fervor. De hecho, debí mejor saludar diciéndoles bienvenidos a los que son o somos parte de la comunidad del Cordón Azul. Y gracias también a los que nos han enviado por el Facebook las fotos de la misma señal con ideas diferentes en los postes de vuestros hogares. El versículo que estamos memorizando dice, y les atarás. Bueno, en realidad son 3 puntos. Atarles como una señal en la mano. El otro punto es como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Y el tercero es en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que lo repito, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 8 y 9. Si no lo han hecho aún, animarles a hacerlo. No es mi creatividad ni mi ánimo por hacer cosas distintas, es la palabra del Señor. Y además sumo una forma hermosa de poner un poco más de fervor en esta semana. Recuerden que esperamos el próximo martes y miércoles que más personas conozcan a Jesús. Hay algunos que sí están haciendo el trabajo, están orando e invitando a sus amigos o a aquellos que son parte de sus clústeres para acompañarnos en ese culto a las 10 de la noche, en donde vamos a recrear la noche que nadie durmió. Tal vez no son muchas cosas diferentes o llamativas. La pandemia no nos deja hacer mucho y las finanzas peor. Pero el simple hecho de dedicar un poquito más de tiempo y de invitar a otras personas a escuchar del Evangelio, diría yo, ya es algo. Así que les animamos. Bien, la guía de hoy, capítulo 34 y 35 del libro de Números. ¿A qué se refiere? Dice la pregunta 1, con 9 tribus y la media tribu. Bueno, es que habían 2 tribus, Rubén y Gad, y una media tribu, la de Manasés, que ellos en realidad ya habían recibido su herencia fuera de la tierra prometida. Así es que ahora que se habla de repartir la tierra, pues hay que excluir a los que ya recibieron heredad, y son esas 2 y media. De ahí que se refiere a 2 tribus y media. Bien, pregunta 2 dice, ejido de ciudad. ¿Qué significa esto? Es en español nuestro algo equivalente a la casa comunal de la colonia o del barrio. Si busca en un diccionario encontrará un terreno comunal a las afueras de un pueblo que se destina para servicios comunes. En aquel entonces también destinos agrícolas, pero esa era la idea básica. Número 3, ciudades de refugio. Por cierto, vamos a hacer un paréntesis. Qué grave descuido, olvidé preguntarles el versículo que más les impactó hoy. Así que por favor, ayúdennos, enriquezcan este contenido, háganme creer que sí han leído las guías, que sí han leído la palabra, porque de vez en cuando, confieso, estoy un poco desanimado. Entre más la pandemia se alivia, más también se retiran del programa, y eso no sería malo, no me desmotivaría mucho. Lo que sí me desmotiva es pensar que algunos han perdido el buen hábito de estudiar la Biblia. Como sea, por favor, ayúdenme y mándenme los versículos
o el versículo que les ha impactado en la lectura de hoy. Decíamos, ciudades de refugio es el lugar donde podían escapar cuando habían estado en medio de un asesinato y que creían era involuntario. Les explicaré mejor en términos generales. Si alguien se veía en una circunstancia de asesinato y era acusado de ser culpable y él se consideraba o ella inocentes, podían correr a las ciudades de refugio. En estas ciudades nadie podía tocar a una persona sospechosa de asesinato hasta que no hubiese recibido el juicio, hasta que no hubiese sido vencido en un juicio y ahí declarado culpable. Así es que las ciudades de refugio eran como sitios intermedios en donde nadie podía hacer justicia sino la justicia ya establecida. Y yo diría en este momento, qué interesante cómo era de importante para nuestro Señor la vida, porque notarán en este capítulo la cantidad de regulaciones y de prohibiciones o de consecuencias para aquellos que asesinaban a otra persona, algo así como muerte por muerte. Mantener, conservar y promover la vida eran verbos implícitos en la palabra del Señor. Creo que eso es igual o más en el Nuevo Testamento. Y hago pausa para decir con preocupación, wow, imagínense en el mundo que estamos viviendo, en donde la vida ha dejado de ser importante para muchos. El asesinato es parte del diario vivir, el quedar impunes de asesinato también, terrible. Y al pensar en eso, uno no puede menos que decir, la venida del Señor está a las puertas. Hay tanta maldad, hay tanta indiferencia y tan poco valor a la vida que estamos viviendo en esos últimos tiempos en donde la maldad se multiplicaría. Bien, la pregunta 5. Cuando se iba a un juicio, ¿era suficiente la palabra de una persona contra otra? No, no podía ser. La palabra de uno contra la palabra de otro no era suficiente prueba de testimonio. Y Dios estaba tratando de legislar para que ellos vivieran en una comunidad un poco más justa. Sangre que amancía la tierra. ¿Qué significa esa expresión? Significa que los asesinatos impunes contaminan a una nación. Y que una nación en donde hay asesinatos como en la nuestra y en donde no hay justicia es una nación totalmente corrompida, sucia, contaminada. Y claro está que pues hay juicio contra eso, juicio espiritual. Así es que Dios nos guarde y nos libre de llegar a algo peor de lo que ya estamos viviendo. Vamos a pasar a la guía de Salmos. Hoy nos correspondía el capítulo 44, no sin antes preguntar, ¿si hay versículos? Sí. ¿Los tenés o los busco yo? Sí, aquí los tengo. Dale pues. ¿Todos o solo los que...? El que ya ganó. Hay un empate. A ver. De Salmos 44, 26, que dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Sí. Y el Números 35, 34 dice, no contaminéis
pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Wow, ambos son hermosos. ¿Con cuál nos quedamos? Ya que están en empate. ¿Qué dicen? Voy a responder la guía de Salmos y entre tanto ese tiempo pasa. Por favor, alguien nos aporta y nos dice, bueno, yo voy a votar por este o voy a votar por el otro, y entonces nos quedamos con lo que ustedes digan. El hermano Alonso tiene una pregunta. Bueno. Estaba tratando de corroborar los límites que tiene como nación Israel. Quería saber si la tierra que les dio en esos tiempos es la misma que hoy por hoy tienen como nación. No, hermano Alonso, estoy sonriendo porque Israel ha sufrido tantos vaivenes como ninguna otra nación. En cuanto recupera, pierde extensión. Entonces, no creo que coincida hoy por hoy con lo que la Biblia literalmente cita. Y es interesante y puntualmente también válido pensar, ¿será que cuando coincida con total cabalidad, si es que alguna vez eso es posible, es cuando el regreso del Señor? No tengo idea. Pero como hay territorios ocupados por los palestinos, por los árabes, no es la misma extensión. De hecho, dentro de Israel mismo, y no sé cómo funciona. Creo que eso podría saber nada más cuando viaje a Israel. Y no lo estoy diciendo como un deseo no cumplido. La verdad es que sí sería bonito, pero cuando pienso en lo caro que es y en todo lo que puedo hacer con ese dinero, me desanimo. Pero platicando con uno o dos pastores amigos, al estar uno ahí, pues uno advierte un montón de explicaciones, cómo es posible que dentro de la ciudad de Israel pues hayan territorios ocupados, ahí mismo donde está el templo y cosas parecidas. Así es que no, absolutamente no coincide. Bien, les decía que el libro de Salmos, en el capítulo 44, cuando empezamos a leer este salmo, uno se pregunta, pero ¿por qué razón se está justificando? ¿Por qué cree estar haciendo bien? Es que el que lo escribe es un ministro de alabanza. Y él está consternado por la manera en que el pueblo está sufriendo. Él cree que el pueblo es como él, en el sentido de que han perseverado espiritualmente, pero eso no es cierto. En realidad ellos están recibiendo la consecuencia de haber dado la espalda al Señor, están recibiendo la consecuencia de su negligencia, y por ello es que el salmista escribe de esa forma. Aún con todo y eso, hay versos hermosos en donde podemos aplicarlos y recitarlos como el que ustedes ya han recomendado. De eso trata el capítulo 44 del libro de los Salmos. Y si todavía no han desempatado, nos vamos al libro de Dietrich. Sí, el 44:26. En Salmos. Sí. A ver, léelo. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Amén. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hermoso. Gracias. Ese es el versículo en que vamos a meditar mañana. Bueno, mañana es sábado, no les envío nada, pero es un versículo hermoso que hoy hay tanto que memorizar que quisiera tener 18 años para que mi mente pudiera abrazar todos esos versículos. Pero uno es un buen comienzo. Bien, Bonhoeffer. Estamos en la página 105 a la página 107. El amor individuo es amar cuando no se es correspondido, pero no se está hablando de un amor obsesivo o de un amor tonto en un romance en donde alguien ama de forma abierta o en forma platónica y dicho amor no es correspondido. Aquí está hablando de un amor espiritual
en donde por más que se muestra amor, la otra persona muestra rechazo. Ese es un amor individuo, así le llama Bonhoeffer. Ahora, claro está que él se está refiriendo a las bienaventuranzas y está haciendo eco a que esta es precisamente la diferencia entre un discípulo y alguien que no conoce al Señor. ¿Cuál? Bueno, un discípulo ama al enemigo, al que lo rechaza. Y esto va contra naturaleza, porque humanamente hablando nosotros no podríamos ser recurrentes en amar a los que nos están golpeando. Pero cuando se trata de las bienaventuranzas y cuando se trata del amor del Señor, dice que deberíamos amar a esos que nos están procurando un daño. No se podría alcanzar al mundo perdido, a un mundo sin Cristo, sin este amor, porque todos estaríamos como Jonás, anhelando que caiga fuego del cielo, o como los discípulos, los Boanerges, que dijeron: Señor, ¿querés que mandemos fuego que descienda del cielo? Bueno, eso es lo que nuestra naturaleza nos pide, pero cuando se trata de ese amor que las bienaventuranzas describen, el amor de Cristo en nuestras vidas, eso es un amor contra naturaleza. Pregunta 3 dice: el mayor error de una falsa ética. Bueno, la falsa ética es decir que tenemos amor a la patria por encima de amor a nuestros enemigos. Yo no sé si recuerdan que alguna vez he mencionado que para Tolstoy el patriotismo es un vicio, es una aberración. Y quise, como curiosidad personal, escudriñar más a Tolstoy, pero descubrí que ya no tengo tiempo para eso. Hay tanto que leer de la palabra de Dios y libros afines a la palabra que edifican, que las curiosidades académicas ya no están en mi espectro literario, pero sí lo estuvo alguna vez, y sí tuve la curiosidad de escudriñar por qué Tolstoy, entre otras cosas, sugiere que es un vicio, que es una aberración, pero visto en la forma de Tolstoy, de Bonhoeffer, lo que él está diciendo es que eso es una falsa ética, porque los discípulos del Señor, ¿por qué vamos a tener amor a la patria por encima de amor a nuestros enemigos? Si lo que Jesús espera es lo que va contra la naturaleza. De hecho, si existiera el amor que nuestro Señor Jesús nos está demandando en el mundo, las guerras desaparecerían, porque ya no podríamos amarles. Ya no podríamos ir a la guerra odiando. ¿Por qué? Porque amaríamos los que quieren la guerra con nosotros. Y ese es el punto. Y si ustedes recuerdan que Él entregó su vida por la causa del Señor, que fue asesinado precisamente por esto, vaya que sus palabras no son retóricas, Él las estaba viviendo. ¿Me ibas a decir algo? Sí, una pregunta. Dale. El hermano Romeo pregunta: ¿es posible amar al que te procura hacer daño y ofende nuestra fe? Sí, espiritualmente. Es posible, porque el amor de Dios es extraordinariamente sobrenatural. Ahora, si usted y yo, Romeo, intentamos amar a los que nos procuran el daño, no hay manera. Pero si usted y yo doblamos nuestras rodillas y pedimos que el Espíritu Santo obre un milagro y que ese resentimiento u odio desaparezca, eso es posible. Porque así es el Evangelio del Señor. El Evangelio de nuestro Señor es algo sobrenatural. No se puede explicar humanamente. De hecho, eso responde a la pregunta 4, en donde dice que en qué consiste lo extraordinario. Bueno, lo extraordinario está precisamente en que los discípulos se niegan a sí mismos, a sus derechos.
Los discípulos son caridad plena. Los discípulos tienen pureza plena. Los discípulos no tienen ambición de poder. Procuran el bien del que les hace daño. No tienen interés alguno ni ambición alguna en lo político, religioso o personal. Es una negación de sí mismos por la cruz de Cristo. Y en función de eso, es extraordinariamente milagroso y sobrenatural. Que si nosotros los cristianos actuales tenemos eso, yo diría, Romeo, que lo tenemos en pequeños vestigios, cuando mostramos amor por los que van al infierno y que estamos dispuestos a correr riesgos. Aquellos que están trabajando por hacer evangelismo y llevar amigos esta semana, por supuesto que están, bueno, pastor, pero no son enemigos, son amigos. A veces son simple y sencillamente personas indiferentes a nuestra misma vida, pero el amor por ellos empuja a estas personas a llevarlos a los pies de Cristo y correr cualquier riesgo. Bien, y esa es la razón por la que les llama perfectos. Veníamos con mi esposa estudiando la guía en el carro, mi hija pequeña escuchó y dijo, no existen los perfectos, eso es falso, eso yo pude responderlo. Sonreí porque en realidad ella respondió con lógica humana. Ella tenía absoluta razón si intentáramos dar una respuesta humana. Pero esto es aquellos que viven las bienaventuranzas, que viven en el amor indivisible de nuestro Señor. Los que viven ahí, ellos son los que son perfectos, pero no por sus obras de caridad o de buena voluntad, sino por la justificación y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta ahí llegamos con la guía de hoy. Espero que nos veamos el fin de semana, 3:30 mañana en Icon, domingo cualesquiera de los cultos, que vayamos a servir a las misiones, que seamos parte de la comunidad del Cordón Azul, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasen todos muy buenas noches.